Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y que tengan muchas ganas de chismear un poco. Porque hoy, amigos míos, les traigo un tema que les prometo, va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que en este canal nos encanta el mundo del espectáculo, sobre todo el turco, y hoy vamos a sumergirnos de lleno en un romance que ha sacudido, literalmente, Turquía. Sí, amigos, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino de un anillo que ha causado revuelo. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles de este romance que en su momento fue la comidilla de todo el mundo, la química, los rumores, las indirectas y por supuesto el famoso anillo de 10 millones. Sí, escucharon bien, 10 millones. Pero antes de que empecemos a especular y a fantasear, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son fans del mundo turco y quieren estar al día con todas las noticias y chismes de sus actores y actrices favoritas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejarme un buen like si les gusta lo que ven. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Para entender bien la historia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Corría el año 2018 y las pantallas turcas, y poco a poco las de todo el mundo, se veían inundadas por una telenovela llamada Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. ¿La recuerdan? Una verdadera joya. Y como suele suceder, la magia de la ficción a menudo se traslada a la vida real. Los protagonistas de Pájaro Soñador eran precisamente Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento, la química entre Can y Demet fue innegable. En pantalla, eran la pareja perfecta. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo era absolutamente creíble y eso, amigos míos, es porque había algo más. La chispa era palpable, la conexión evidente y la gente, por supuesto, se enamoró de ellos como pareja. Y no solo eso, sino que rápidamente comenzaron a proyectar ese amor que veían en la pantalla en la vida real. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular casi de inmediato. La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle, no tardó en encender las alarmas. Fotografías, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad o una relación laboral. La especulación era el pan de cada día. Recuerdo perfectamente la época. Las redes sociales ardían con comentarios, especulaciones y, por supuesto, miles de fans soñando con que su amor ficticio se convirtiera en realidad. Las cuentas de fans se multiplicaron por todas partes, dedicadas enteramente a la pareja. Se creaban vídeos, compilaciones de momentos especiales, análisis de cada mirada y gesto. Y las pistas eran constantes. Por ejemplo, en las entrevistas se notaba una complicidad especial, una conexión que iba más allá de lo profesional. Las risas, las miradas cómplices, las bromas internas, todo alimentaba la esperanza de los fans. Las publicaciones en redes sociales, a veces con indirectas muy claras, alimentaban la llama de la esperanza. Fotos con corazones, comentarios ambiguos, mensajes que parecían dirigidos el uno al otro, las redes sociales se convirtieron en un terreno fértil para la especulación. Pero como suele ocurrir en estos casos, la pareja nunca confirmó abiertamente su relación. Y ahí es donde entra el famoso anillo. El rumor, la leyenda, el epicentro de todo este cuento. Se rumoreaba, que Can Yaman le había regalado a Demet un anillo de diamantes valorado en 10 millones de liras turcas. Una cifra exorbitante incluso para los estándares de las celebridades turcas. Imaginen la magnitud, un anillo de esa magnitud, para esa época, representaba una inversión considerable. Era una pieza de joyería impresionante, un símbolo de lujo y exclusividad. La noticia del anillo se convirtió en un auténtico bombazo. Los medios de comunicación no paraban de hablar de ello. Periódicos, revistas, programas de televisión, todos querían saber más sobre este misterioso regalo. ¿Era una prueba de amor? ¿Una declaración de intenciones? ¿Un simple regalo costoso? Nadie lo sabía con certeza, pero la sola idea de un anillo de semejante valor alimentó aún más los rumores de un romance serio y duradero. Se hablaba de la calidad de los diamantes, de la exclusividad del diseño, de la intención detrás del regalo. Se analizaban cada detalle, cada milímetro de la joya. ¿Sería un compromiso?
¿Un gesto para sellar su amor? La especulación alcanzaba niveles estratosféricos. Y aquí viene lo interesante, porque a pesar de la aparente conexión y de las indirectas, la pareja nunca llegó a oficializar su relación. Nunca hubo una confirmación directa de que estaban juntos, lo que alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Algunos decían que era una estrategia para mantener la atención sobre la serie, un truco publicitario para mantener a los fans enganchados. Otros creían que simplemente eran muy discretos y querían proteger su privacidad, evitando la presión mediática y las miradas indiscretas. También se especulaba que tal vez no querían comprometerse demasiado públicamente, por miedo a que una ruptura afectara su imagen profesional. El tiempo pasó y el romance o la supuesta relación llegó a su fin. Los rumores comenzaron a diluirse, los fans, un poco decepcionados, pero también comprensivos, empezaron a aceptar la realidad. Khan y Demet tomaron caminos separados, al menos en lo sentimental. Se especuló sobre las razones de la ruptura, pero nunca hubo una confirmación oficial. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de otros intereses románticos. Las teorías eran múltiples, pero la verdad, como siempre, quedó en el misterio. Y el famoso anillo, ese símbolo de un amor que quizás nunca fue, quedó envuelto en un halo de misterio y especulación. ¿Qué pasó con el anillo? ¿Dónde está ahora? ¿Fue un regalo de amor verdadero o simplemente un detalle extravagante? La verdad, amigos, nunca la sabremos del todo. Es probable que solo Khan y Demet conozcan la historia completa, pero la historia del anillo se convirtió en una leyenda, en una anécdota que quedaría grabada para siempre en la memoria de los fans. El valor del anillo, su misteriosa existencia, la falta de una confirmación pública, todo contribuyó a crear un aura de intriga y fascinación. Con el tiempo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuaron sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y películas que los consolidaron como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Can, con su físico impactante y su carisma innegable, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su popularidad trascendió las fronteras turcas y se convirtió en un ícono internacional. Su éxito es innegable. Y Demet, con su talento y su belleza, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Su capacidad para interpretar diferentes roles, su carisma y su cercanía con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos, a pesar de no haber confirmado nunca una relación, han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y el recuerdo de ese romance, con su punto álgido en el famoso anillo, sigue vivo en la memoria de todos nosotros. Sus nombres siempre estarán asociados, y la historia de su supuesta relación seguirá siendo tema de conversación entre los amantes de las telenovelas turcas. Lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que el mundo del espectáculo a menudo mezcla la fantasía con la realidad. Que la química entre dos actores puede ser tan fuerte que traspasa la pantalla y genera expectativas. Que las relaciones en el mundo de la farándula son complejas, y que a veces la privacidad es un bien muy preciado. Y que al final lo importante es disfrutar de las historias, de las emociones y de la magia que nos brindan estas estrellas. Y hablando de magia, hay algo que sí podemos confirmar, la química entre ellos fue innegable. Se veía en cada mirada, en cada gesto, en la forma en que se complementaban. Es innegable que se gustaban, que hubo algo especial. Pero al final, lo que ocurrió entre ellos, solo ellos lo saben. Los momentos compartidos, las risas, las confidencias, los sentimientos, todo eso pertenece a su intimidad. Así que, amigos, hemos llegado al final de este viaje por el romance que sacudió Turquía. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado interesante y que les haya despertado la curiosidad. Hemos desenterrado los detalles de un romance que generó mucho revuelo con chismes, especulaciones y, por supuesto, el famoso anillo de 10 millones de liras turcas. Un símbolo que marcó un antes y un después en la historia de este supuesto amor. Y para agregarle un poco más de sabor a esta historia, es inevitable preguntarse, ¿qué pasó con los anillos después de la supuesta ruptura? ¿Fueron devueltos? ¿Se quedaron en posesión de Demet? ¿Fueron vendidos? ¿Forman parte de una colección privada? Estas preguntas, por supuesto, quedan sin respuesta. Son detalles que pertenecen al ámbito personal de los involucrados. El impacto de Pájaro Soñador y el supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fue tal que trascendió las fronteras de Turquía.
La serie se convirtió en un éxito internacional, y la popularidad de los actores se disparó. Fans de todo el mundo se enamoraron de la historia, de los personajes y, por supuesto, de la química entre los protagonistas. Se crearon clubes de fans en diferentes idiomas, se tradujeron las series, y las redes sociales se llenaron de contenido relacionado con la pareja. El fenómeno Candem, como se le conocía a la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir, generó un movimiento fanático que trascendió la pantalla. Los fans se involucraron en la vida de los actores, buscando noticias, fotos, vídeos y cualquier información que pudiera revelar algo sobre su relación. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro para los fans, donde compartían sus teorías, sus expectativas y sus ilusiones. Pero como todo en la vida, el tiempo pasa y las historias cambian. Los caminos de Can Yaman y Demet Özdemir se separaron, y cada uno continuó con sus proyectos profesionales y personales. Aunque la llama del romance se apagó, el recuerdo de su química y de su conexión sigue vivo en la memoria de sus fans. El famoso anillo de 10 millones de liras turcas se convirtió en un símbolo de ese amor que nunca se concretó, un recordatorio de la magia y la fantasía que pueden surgir en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, por ver el vídeo hasta el final. Me encanta poder compartir con ustedes mis conocimientos y mi pasión por el mundo turco. Y recuerden, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compartan este contenido con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Suscríbanse para ver más historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, dejen en los comentarios qué les pareció este tema, qué otros romances turcos les gustaría que analizáramos y si ustedes creen que realmente hubo algo más allá de la amistad entre Can y Demet. ¿Creen que el anillo existió? ¿Qué opinan sobre la discreción de la pareja? Me encanta leerlos y responder sus comentarios. No se olviden de participar en la conversación. Sus opiniones son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.